Buenas noches, amigos de Desafío por TV. Hay una preocupación en las últimas horas de la incidencia del COVID en República Dominicana, pues la positividad y los fallecimientos están aumentando cuando el proceso que traían era de disminución. De hecho, aunque las autoridades hablan de que solamente hay 13 puntos semana, hay que decir que ese 16% en promedio general era alto, pero el 13 también es alto. Y hay que señalar que 500 positivos infectados en el día, eso es mucho. Y en el día de ayer fueron 777 con 10 fallecidos. Pero además, hay que señalar que, si bien es cierto que el confinamiento, es decir, el toque de queda de 9 de la noche o de 7 de la noche los fines de semana, es importante, y que hoy las autoridades anunciaron que iban a ser más rígidos, también es importante que se lleve a la mente al dominicano de que el COVID sigue siendo peligroso, porque de nada hace usted con llegar puntual a su casa y atender el toque de queda cuando en el día no guardó la prudencia necesaria ni los protocolos anunciados. Se hace necesario que el gobierno, las autoridades de salud, hagan una propaganda amplia para que los dominicanos sepamos que el peligro está ahí. Se le ha perdido el miedo al COVID y el COVID vuelve a avanzar. Vimos lo que pasó en la provincia de Altagracia. Afortunadamente fue intervenido y afortunadamente está controlado. Pero eso es en el país entero. Porque cuando hablamos de 777 positivos en 48 horas, en 24 horas, eso es mucho. Además, los métodos que se están haciendo de salud pública a veces no se entienden. Y a veces te dicen, fallecieron 10, como fue el caso de ayer, pero no fueron en las últimas horas. Bueno, si usted anuncia ahora que los que fallecieron fueron de los últimos 3 o 4 días y ya lo sumó, y mañana tiene entonces lo de los otros días que vienen, que no son los mismos, son nuevos fallecidos. Da lo mismo que sea de 48 horas, de 24 horas. Porque lo malo es que ya llevamos, vamos para los 2.200 fallecidos ya. Es decir, estamos hablando nosotros de una cifra muy grande con respecto a muchos países similares al nuestro. De forma que llamamos la atención de las autoridades para que le digan al pueblo dominicano una propaganda que esté por todos lados para que sepan que el COVID se está recrudeciendo. Y le decimos al pueblo dominicano, escuchen las orientaciones de los expertos, escuchen las normas que están poniendo las autoridades. Nosotros necesitamos que el COVID vaya saliendo de nuestra escena, pero lo que está ocurriendo en los últimos días es que el COVID está recrudeciéndose. Vamos ahora a una pausa para retornar con una conversación con el sindicalista Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, la CENU. Pepe va a hablar a propósito de que casi 2 horas tendrá un discurso el presidente de la República, el señor Luis Abinader, para hablar sobre el presupuesto nacional. Y ustedes saben que hay una gran preocupación por una serie de impuestos colocados como partida para ingresos del año 2021 y que afectan a la clase trabajadora, el cual representa Pepe, y también afecta a la clase media y al pueblo general. Vamos a una pausa para entonces retornar con Rafael Pepe Abreu.
Como lo habíamos anunciado, aquí estamos en presencia del legendario dirigente sindical, Rafael Pepe Abreu, presidente actual de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical CENUS. Ustedes saben que Pepe Abreu viene de esa vieja guardia, estando el joven, de la CGT, de los tiempos de Julio de Peña Valdés, Francisco Antonio Santos, y ahora tenemos aquí a Pepe Abreu. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, camarada Adriano Sánchez Roa, ¿cómo está todo? Todo bien, así mismo, porque Pepe y yo estuvimos en los años 80 en los mismos organismos del bloque de Salita, y en ese sentido veníamos luchando por todas esas reivindicaciones que se lograron. Hoy la sociedad dominicana está compuesta por el esfuerzo que se ha hecho múltiple de varios sectores, de mucha gente, en el cual están los esfuerzos de ustedes, los sindicalistas de la clase obrera, que en los tiempos difíciles estaban presentes, en los tiempos no difíciles y en los tiempos como este también de expectativa. Pepe, tú estuviste recientemente en el programa y en ese momento lo que estábamos hablando era de preservar el empleo, puesto que se han perdido una gran cantidad de empleo y había que esperar un tiempo de la normalización de la crisis sanitaria y de la crisis económica que tiene el mundo y República Dominicana. Sin embargo, de allá para acá, ha surgido ahora que en el proyecto de presupuesto para el año 2021, lo que queríamos preservar, los empleos, ahora se está grabando, por ejemplo, el salario 13, es decir, ahora lo mismo que se cobra, se está grabando el salario 13 y también, en cierta medida, con otros impuestos que están colocados ahí, también se le baja el costo de la vida. Es decir, como tú ahora mismo colocas que una importación que se compre por tarjeta, por ejemplo, de medicamentos, o que se compre, por ejemplo, de, qué sé yo, de alimentos, va a ser más caro. Es decir, que también se está disminuyendo la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores y de todo el que tiene salario. De manera que me gustaría que tú opinaras si tú crees que es correcto, ha sido correcto o no, el hecho de que se esté agravando ese salario 13 y en general el costo de la vida. Yo recuerdo, Adriano, que en ese encuentro de desafío que participamos en ese programa, ¿verdad? Una de las cosas que dijimos fue que ahí no íbamos a jugar a un criterio oposicionista. Dijimos eso, yo recuerdo, ¿verdad? Lo hablamos en esos términos. Y dijimos que íbamos como a arrimar el hombro para buscar lo que está diciendo, la restauración de los empleos, el despegue de las empresas, de los sectores. Inclusive dijimos, fíjese que no vamos a hablar de un elemento clásico, el aumento salarial en ese momento, ¿verdad? Dijimos así, y nos vamos a concentrar en esa parte. Pero ocurre, Adriano, que muchas veces uno llega a creer como que la gente que asume un gobierno, ¿verdad?, en el estado de situación en que le ha tocado asumir el mandato al presidente Abinader, pues también va a tener un equipo que, entendiendo esa realidad, va a situarse en ella y tomar medidas en correspondencia con el estado de situación que se vive. Pero no ocurre así. Repentinamente, como traído por los cabellos, se acude a tratar de llenar el vacío de ingresos, imponiendo una serie de impuestos que sin lugar a duda, Diana, van a un solo sector, a la clase trabajadora. No importa que esa clase trabajadora sea clase media o baja, en definitiva, termina pagándolo el trabajador. ¿Por qué? Porque cuando hace mención del salario 13, nosotros tenemos que entender que ese salario 13 está fijo en el Código Laboral desde el año 1951, en aquel viejo Código Trujillo de Trabajo. Siempre estuvo ahí.
De ahí para acá han pasado gobiernos dictatoriales como el de Trujillo, semidictatoriales, de facto, democráticamente electos como es este, y a nadie se le había ocurrido, por ejemplo, tocar ese tema por un asunto que, claro, el artículo 292 del Código Laboral establece bien claro y específico que el salario navideño, como se llama legalmente, no puede ser sujeto de ningún gravamen, venta e impuesto. Entonces, para ampliar más esto, se decía en ese tiempo que eso era hasta 5 salarios mínimos. Pero en el 97, entonces, desde el Poder Legislativo se hace una modificación y se establece que no son con la limitación de los 5 mínimos, sino que todos los salarios, cuando son el salario 13 o salario navideño, quedan exceptuados del pago de impuestos, de cualquier impuesto. Se hace una libertad total por un tema que hay que entender. Con eso, ¿qué es lo que se busca? Es un poco como premiar, reconocer, complementar el año que un trabajador de cualquier nivel pasa con cierta carencia desde el punto de vista salarial. Entonces se deja para final de año esa especie como de reconocimiento al esfuerzo del trabajador. Lógicamente uno no espera que a un equipo como el que está ahí económico especialmente se le va a ocurrir semejante cosa. Yo inclusive decía, yo exonero al presidente de eso porque no necesariamente un presidente tiene que estar, ¿verdad? Chequeando todos los párrafos de un documento y demás asuntos. Presume que hay un equipo de personas que deberán valorar, no meter al presidente inclusive en algo, Adriano, que hay que entenderlo. El código laboral, como tú sabes, un recién salido del Congreso como eres tú y que luchaste tanto con nosotros ahí dentro, todo el mundo sabe que el código laboral fue sujeto de una discusión larguísima y que es una ley, como le llaman, Adriano, creo que sustantiva. Una ley orgánica que para votar orgánica, ¿verdad? Que tú no puedes, ¿verdad? Por un tema que es, como dijo el doctor Albuquerque, que es transitorio, ¿verdad? De un año, porque eso es lo que dura el presupuesto, pretender modificar esa ley. Entonces nosotros sencillamente esperamos que un tema de este tipo se deje sin efecto. Tú sabes que muchas veces hay medidas y normas que deben ser socializadas por el impacto. Y yo vi este año que en la reunión del Consejo de Gobierno se hablaron de las partidas que se iban a gastar, se hablaron de lo que iba a hacer el gobierno, pero no hablaron de estos ingresos. Quizás si lo hablan ahí, delante de 70, 60, 80 funcionarios, alguien se para y dice algo, pero no se habló. Pero cuando se anunció el presupuesto desde el Palacio, nunca se dijo que iban a haber esos impuestos. Sin embargo, que ha sido lo que ha chocado más, se descubre cuando ya lo tiene la Cámara de Diputados. Es decir, se descubre cuando ya se deposita y aparentemente gran parte del gabinete ni siquiera lo sabía. De hecho, el economista Rafael Espinal, no sé si tú lo conoces, que es tuvo el ayuntamiento de la capital cuando Peña Gómez, un hombre legendario que hoy coordina la cátedra, la carrera de economía de ITE, dijo que es que hay, por la misma situación que el gobierno está invirtiendo para ayudar a la gente en la pandemia, tampoco puede quitarle lo que le está dando. Es decir, que dice él que por la misma vía que el gobierno pasado y este gobierno han conseguido dinero para eso, hay recursos en el Estado, en el Banco Central y por otra vía, de que se puede buscar el dinero que se está buscando para eso. Es decir, en medio de la pandemia, que se está buscando que la pasemos lo menos mal posible y que el gobierno está haciendo un gasto para los que más necesitan, no es posible entonces que le quiten eso. Es decir, que hay muchas formas para eso. Ustedes, Pepe, entonces, ¿estarían dispuestos a sentarse junto con el gobierno con consenso de dónde puedan salir esa partida? Sí, inclusive Adriano, cuando uno vio el monto del presupuesto, es decir, un
billón, 300.000 millones de pesos. Uno se admiró, ¿verdad? Dijo, pero caramba, qué crecimiento, ¿verdad? Ha ido obteniendo el Estado Dominicano, porque se ha pasado a un presupuesto que en el otro gobierno estuvo cerca del billón y ahora sobrepasa el billón. Y lógico que es lo que uno cree, ¿verdad? Lógicamente lo que uno piensa es lo que Pinal reacciona. Él dice, eso se hace lo más seguro buscando mantener esos planes y hacerlo sostenible en el tiempo, en el sentido de que vayan más allá del año por concluir, ¿verdad? Y que en el año próximo puedan continuar hasta que la economía se restablezca. Entonces nosotros notamos también otro aspecto. Fuera de que el gabinete no lo abordó, también se nota que se pretende como arrastrar a la discusión después de la acción tomada. Y nosotros consideramos que acciones de esa naturaleza es conveniente tratar de pactarla antes de darse a conocer, porque después que un anteproyecto como congresista lo sabe, está ya en el Congreso, como que se monta en otro escenario, donde el Congreso ha planteado, o ya Pacheco decir, que iban a estar abiertos a vista pública para que los sectores se manifestaran. Nosotros ya hicimos llegar nuestra posición, pero todo eso pudimos evitárnoslo si, como dice, ¿verdad? En un momento de una medida de esta naturaleza se hubiese llamado a los sectores, que es lo conveniente, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está el organismo que es denominado Consejo Económico y Social, ¿me entiendes? Donde hay muchísimas instituciones, organizaciones de la sociedad. Bueno, pues pudo perfectamente, si se pretendía, ¿verdad? Si se pretendía. Porque el tema no es presupuesto, Adriano, como tú estás diciendo, no. El tema es la sorpresa de esta medida. Es decir, que tú acompañes eso de una especie de reforma fiscal, ¿verdad? Cuando ese tema es un tema pendiente de la sociedad en el propio Consejo Económico y Social, que tiene como misión discutir el tema del pacto fiscal. Entonces, pretender como una reforma disfrazada es lo que ha causado esa reacción negativa que se ha hablado de dar un plazo, ¿verdad?, en este aspecto, y que nosotros esperamos que sea sencillamente revertida, porque de mantenerse va a causar grandes dificultades en este país. Aquí no queremos, en definitiva, que este gobierno, ni mucho menos, en una situación de pandemia, se encamine por un proceso de confrontación. Eso no es necesario. Hay que evitárselo al país. Tú sabes, Pepe, bueno, ahora mismo son las 7:20 de la noche y dentro de una hora y pico, a las 9 de la noche, está previsto el discurso del presidente, un discurso esperado, porque tal y como tú has dicho, todos los dominicanos esperamos que el presidente instruya para que se saque del proyecto del presupuesto tanto ese salario, agravar el salario 13, que debo decirte algo. En un momento dado, cuando era diputado Luis González Sánchez, puntico de Neiva, él planteó un sueldo 14 para, lo él planteó fue inicialmente un incentivo escolar y se aprobó. Se llegó a aprobar en ambas cámaras. Se echó para atrás. Sería en los años 2008, por ahí, 2009. Entonces, después de eso, sin estar aprobado, pero por algún consenso, se comenzó a dar un sueldo 14 en algunos sitios. ¿Por qué? Porque se estima que, tal y como tú dices, el sueldo 13 es un sueldo compensatorio, un sueldo que viene a llenar los huecos que le han quedado al trabajador, al empleado público. Y muchas veces cuando lo dan, por ejemplo, temprano, el 8, el 10, llega el día de Navidad, el 24, y no tienen un chele de eso ya, porque lo usaron para pagar un recibo de luz que no lo habían terminado de pagar, un dinero que cogieron prestado, el colmado, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que
lo grave de eso, como tú dices, que se le ha agregado otra cosa más. Por ejemplo, cuando tú le pones la penalidad a las operaciones bancarias y ocurre que los bancos, todos los que pagan se lo cobran al cliente, y ocurre que después de la ley de lavado, casi todos los establecimientos tienen que tener una vinculación bancaria. Es decir, el colmado tiene que tener un RNC, el supermercado tiene que tener una cuenta bancaria, la farmacia tiene que tenerlo, etcétera. Es decir, todas las operaciones que hacen esas entidades que tienen vínculos con el pueblo en general, se le está grabando por el banco. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco va a traspasar eso a su cliente. ¿Y qué hacen una de las farmacias que le suban los costos? Subir los medicamentos. Entonces, como en una hora y pico hablará el presidente, tú tienes la esperanza de que el presidente instruya. Él puede mandar un adendum. Bueno, él puede dejarlo así, iniciar la discusión con todos ustedes, con las entidades sindicales, los grupos organizados, los partidos políticos, se entiende, los sectores empresariales, los sectores de la iglesia, y luego entonces que haya un consenso. Él mandó un adendum retirando estos impuestos y proponiendo entonces el acuerdo que se llegue. ¿Tú tienes la esperanza que ahora cuando el presidente hable en breve, ya una hora y algo, pueda en su discurso retirar esos impuestos que le han caído muy mal al pueblo dominicano? Sabe, Adriano, que el programa lo estamos haciendo en un momento oportuno, porque como dice, a una hora del discurso. Sí. Nosotros esperamos que le llegue al presidente, ¿verdad? Y que satisfaga, ¿verdad? Esa expectativa y esa esperanza que tenemos de que sencillamente él siente las bases, como dice, usando la metodología legal correspondiente para desmontar esto. No sé, Adriano, si pudiste chequear un artículo en el Diario Libre del camarada Edwin Ruiz también, ¿te acuerdas de nuestro camarada Edwin Ruiz? Sí, el amigo de nosotros de los años 80. Exactamente, que dijo ahí, claro, dijo ahí en ese artículo, a propósito de eso que plantea, que el único sector fortalecido de esta pandemia es el sector financiero. El único que ha crecido en medio de la pandemia es el sector financiero, un 14%. Entonces, como tal y como tú está diciendo, usted coger, por ejemplo, y pretender grabar con impuestos al gas licuado de petróleo, el agua embotellada, la leche, porque hay muchas cosas que no se ven, Adriano, pero que están ahí. Eliminar la indexación al salario. ¿Te acuerdas? Eso fue en el 90, con aquella grandes huelga de nosotros en el 90. Pasamos con el doctor Balaguer una sesión que se llamó ajuste por inflación, donde el salario se indexaba cada año según el índice de inflación. Eso comenzó en 3,000 pesos en ese tiempo de Balaguer y hoy está en 34,000 pesos. Pues eso también está planteado que se desmonte. O sea, eliminar el cobro de impuestos al salario. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que la gente se siente más preocupada por el tema del salario 14 porque es una acción como muy grosera, tú ves, muy fuera de no, pero tiempo. Esa eliminación. Porque fíjate que tú y yo estábamos planteando, cuando yo estaba en el Senado, un proyecto de indexación ya global, que todos los sueldos, por ejemplo, en enero, se le aumentara lo que dice el Banco Central, que a veces son 3%, 4%, 5%, pero eso es en general, pero no contábamos de que ahora se le va a quitar esa exención que tiene. Sí, es lo que te digo. Mira, ni una gente como tú que vive escudriñando y que eres estudioso, se había dado cuenta de esta parte, porque esa parte está como muy sobreficialmente colocada. ¿Tú ves? Entonces, nosotros decimos por eso que como tal y como tú dijiste, Adriano, no es solamente el tema del salario 14. Cuando tú, por ejemplo, le hace ese tema de la indexación y la elimina, afecta prácticamente todos los asalariados en un porcentaje aparentemente pequeño, pero que para ese asalariado es en definitiva grande. Entonces, uno tiene un problema, Adriano, en este momento. Todos sabemos que nosotros tenemos 300,400 trabajadores en este momento que están fuera de las empresas por su pensión. Pero tenemos
otros 300,000 que fue que perdieron el empleo de manera definitiva porque fueron desahuciados de las empresas y algunas empresas que cerraron. Entonces, es verdad que esa es una crisis que no la provocó este gobierno, ni la provocó el gobierno que se fue tampoco. Es una crisis, ¿verdad?, exógena que no está bajo el dominio ni siquiera de un país. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta como país, el gobierno tiene que tomar en cuenta como país que no debe cargar sobre los hombros de ese que tanto ha cargado un tema como este. Por eso nosotros esperamos, ¿verdad? Porque el presidente ha estado dando una muestra de trabajo, de comunicación, de acercamiento, que un programa como este y lo que se ha planteado, todo lo que se ha dicho, se entienda y que en este discurso que va a ser dentro de una hora, pues sencillamente eso quede expresamente y totalmente desmontado. Sí, bueno, Pepe, yo pienso que quede desmontado y me atrevo humildemente a sugerir al presidente que instruya para que entonces todos los sectores encabezados por ustedes y sectores diversos puedan sentarse entonces a buscar la fuente para esos ingresos de manera que el gobierno arranque en enero con los recursos, con la garantía de los recursos que necesita, sin tener que aumentar los impuestos y tampoco sin tener que aumentar la deuda externa. Es decir, que se busquen salida, que la hay ahí de crisis, porque te voy a decir algo, el país ha logrado tener una economía con un banco central fortalecido exactamente para momentos como este. Pepe, vamos a una pausa para ver entonces seguir aquí contigo. Aquí estamos hablando con Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, CENU. Pepe ha venido durante largos años, más de 4 décadas, luchando por las reivindicaciones más sentidas de los trabajadores y del pueblo dominicano. Vamos a la pausa. Continuamos aquí conversando con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Pepe, tú sabes que vivimos, porque yo era parte de ustedes en esos años 90, 91, allá en la CGT, la gloriosa CGT, y vivimos nosotros lo que fue ese gran reforma y conformación de ese gran código penal para su tiempo, pienso que ahora todavía, en el cual confluyeron muchos sectores y trabajaron varios juristas connotados, como el doctor Rafael Alburquerque y otros que tú lo mencionarás, y logramos una crisis económica y financiera de la época que logró un código financiero diferente y un código de trabajo. Sin embargo, yo he visto en los últimos años una amenaza para quitar de ese código las reivindicaciones que hay, bajo argumento de cosas que la gente la puede ver bien, pero también bajo esos argumentos, por ejemplo, como que los abogados se meten y engañan a la empresa y también al trabajador, y lo otro, pero en el fondo también es para desmontar los logros de esa época. Yo pensaba que en estos tiempos, nosotros, Pepe, en que son tiempos más modernos, en que nosotros, tú y yo y otros criticamos a Payo Ginebra, veíamos a Payo como un hombre atrasado, un hombre trujillista, un hombre, y resulta que Payo era como más moderno, digo yo. Payo era menos lesivo a la clase trabajadora que muchos de estos jóvenes que han venido después. Entonces, ¿ustedes se sienten preocupados por la posibilidad de que venga algún cambio en el código y entonces
le arranque reivindicaciones que tienen los trabajadores, que aún con esas reivindicaciones, no es que están viviendo bien. Sabe, Adriano, que lo preocupante es que en medio de una pandemia como la que vivimos, en medio de un mundo que tiene en este momento nerviosismo, porque hay incertidumbre, una reforma fiscal como esa, y que además anuncien a seguida que hay que revisar el código. Es decir, como que son elementos que yo no sé para qué, y quién tácticamente no ha examinado que eso es peligroso en medio de esto, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente: el código de trabajo, tal y como tú estás diciendo, Adriano, el llamado código de 92, lo que hizo fue afianzar y aumentar derechos fundamentales que en el código Trujillo de Trabajo no se garantizaban, atendiendo a lo que se llama, Adriano, progresividad de esos derechos fundamentales, que nunca pueden ser revisados con un sentido regresionista. Siempre debe ser de avance, de avanzar. Entonces, nosotros tuvimos en el gobierno pasado, Adriano, tú recuerdas eso bien, casi 5 años de discusión con los empresarios sobre la temática referida al código, porque lo que querían los empresarios era disminuir derechos esenciales. Eso era lo que ellos querían. Incluso nosotros, yo recuerdo que nosotros, con la asesoría del doctor Albuquerque y con la presencia del propio presidente Medina, le dijimos a los empresarios que nosotros estábamos dispuestos a hacer una discusión sobre temas como ese que tú estás diciendo, Adriano, el tema conciliatorio del código, el tema procesal del código, y si había que hacer algunos ajustes para evitar mal uso del derecho, porque en definitiva, Adriano, a nosotros no nos interesa que se cierren empresas, ¿tú entiendes? Ni perseguir empresas tampoco, porque ¿qué es lo que hacemos con eso, verdad? Contribuimos a que el trabajador se perjudique. Entonces, nos abrimos a eso y llegamos al extremo de plantear, miren, señores, podemos hacer una reforma. Y el doctor Albuquerque inclusive propuso por escrito qué se puede hacer y demás. Hermano, mire, los empresarios en definitiva dijeron que no, porque lo que ellos querían era prácticamente una sola cosa, Adriano: eliminar la cesantía laboral, que es otro complemento al salario y a la seguridad social y a la protección social que existe en República Dominicana, Adriano, porque no hay seguridad social. ¿En qué consiste, Pepe? Sí. Para los que nos están oyendo y que a esta hora de la tarde, quizás de la noche, ya no conocen quizás un poco la cesantía laboral, ¿en qué consiste? Para explicarle a nuestro amigo televidente. Hay que hacer entender a la gente que eso consiste, por ejemplo, en que si un trabajador dura de 1 a 5 años trabajando en una empresa, tiene derecho a 21 días por año de cesantía laboral. Es decir, en base a su salario, se le pagan 21 días por año. Si tienen más de 5 años, entonces se le pagan 23 días por año, por concepto de cesantía. Eso es, Adriano, lo que el trabajador se lleva para hacerle entonces frente a la rigurosidad que significa el empleo, el desempleo en el país. Pero, ¿por qué eso existe aquí y en países como este? Es porque no hay un régimen de protección social. Por ejemplo, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, Suiza, eso no existe. ¿Por qué no existe? Porque, Adriano, si Arnaldo Sánchez Roa queda desempleado, si Pepe Abreu queda desempleado en un momento dado, hay un seguro de desempleo que le protege, pero además hay una seguridad social, Adriano, que nunca te desampara, mira, puede desamparar a uno hasta la familia, ¿verdad? Y la seguridad social se hace garante, tú ves, de ese ciudadano. ¿Me entiendes? Lo protege. Pero en un país desprovisto de esa posibilidad, tú no puedes hacer un despojo de lo único que el trabajador tiene seguro. ¿Me entiendes? Entonces, todo ese empecinamiento en eso
es lo que trae esto. Por eso es que los empresarios, tú sabes que ellos se acercan a los candidatos que tienen posibilidad de ganar para comprometerlo en la línea de hacer este tipo de reforma que nosotros llamamos contrarreforma, no reforma. Pepe, ¿tú crees que el gobierno, con el derecho que tiene, está muy cargado de influencia empresarial en este momento? Yo pienso que sí. Inclusive le decía yo recientemente que a veces, Adriano, tú vas a tener que estudiar eso, Adriano, porque tú eres un hombre estudioso, muy conectado. Mira, ¿sabes que a veces se cree? Hay tesis que dicen, y yo le he visto, que, por ejemplo, conviene tener un empresario en un puesto vital, ¿verdad que sí? Porque como es una persona realizada económicamente, se entiende que no necesita, por ejemplo, corromperse para coger un dinerito de aquí, otro de aquí, no necesita un salario tanto porque ya tiene su vida económica realizada. Entonces se cree como que por eso conviene tener sector empresarial como manejando ámbito de poder. Pero uno ha visto en la práctica que eso no es tan así, porque ocurre que el empresario traslada sus hábitos, su actitud, su comportamiento del manejo de una empresa privada, entonces pretende trasladarlo al Estado, llevarlo al Estado. Y al llevarlo al Estado, Diana, no toma en cuenta que en el Estado existen temas que son problemas sociales característicos de países como estos, donde un legislador que se llama Diano Sánchez Roa no se puede limitar solo a representar, a hacer leyes y a fiscalizar. No se puede limitar a eso, porque allá en Sánchez Roa, yo iba a su casa allá en La Piña y tenía 50 gente esperándolo para que les resolviera un problemita de una caja de muertos, de una receta, de una qué sé yo cuánto, de una qué sé yo qué. Yo no vi eso, Adriano, contigo. Así mismo, sí, como tú. Las veces que tú has ido lo viste. No, y no lo veo con cantidad de personas que son legisladoras. Yo en Suiza a lo mejor yo no veo eso, tú ves. O en Dinamarca, o en Finlandia. Y en Estados Unidos. Yo no veo eso, ¿tú comprendes lo que es? Pero aquí, esa característica del legislador no es la misma que tiene aquí. Un legislador tiene que guayar la yuca, fajándose con sectores, hacer cosas que muchas veces no están en la Constitución, ni están en los deberes y derechos que tiene que hacer un legislador, ¿no? No están ahí, pero hay que hacerlo. ¿Tú ves? Entonces, por eso nosotros consideramos que esa carga empresarial que tiene el gobierno, el presidente Abinader tiene que vigilarla con cuidado, porque podrían entonces encauzar el país por un estado en el que se pretendan mermar derechos. Y esto del código nos huele mal porque tan temprano del gobierno ya están anunciando medidas con vista a hacer esa revisión en medio de una crisis como esta, que nosotros consideramos que es inoportuno hablar de temas de esa naturaleza. Bueno, Pepe, con tu permiso, vamos a otra pausa para en breve continuar aquí conversando con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical a propósito de que en breve hablará al país el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, sobre los temas exactamente que preocupa a la clase obrera, a la clase sindical, que son los impuestos contenidos en el proyecto de ley de presupuesto nacional. Vamos a la pausa para retornar entonces con Pepe Abreu.
Continuamos conversando con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical CENUS, Rafael Pepe Abreu. Pepe, yo creo, ustedes tienen buenos economistas, incluso siempre he tenido contacto con, yo estaba en el Senado con Maribel y con otros que son, debo por aquí elogiarlos, son buenos analistas en el área de la economía y de lo que son los asuntos sindicales, el nivel de vida. Yo creo que, ¿tú no crees que ahora mismo ustedes o el país se espera que venga la modificación de un código con propuestas que parten del empresariado? Porque el empresariado, yo quiero decir, y es mi concepto para que no se confunda, y creo que el de Pepe, el país necesita todos los sectores. Nosotros necesitamos que el empresario gane y le vaya bien, que a la empresa se fortalezca y le vaya bien, pero también que los trabajadores que son parte de las empresas y que ayuden a la empresa le vaya bien. Es decir, el país tiene que ser próspero para todos. No puede ser próspero para un sector y para otro sector no. Porque el mismo presupuesto contiene unos artículos que dicen que los que han ganado mucho en la pandemia tienen que pagar unos impuestos. Es decir, que hay sectores que han ganado mucho en la pandemia, mientras otros han sufrido con pérdida de vida y los 400,000 casi que perdían el empleo permanente y los otros que están, veremos. Entonces, ¿tú no crees que sería importante, ya ahora con la pandemia, cuando pase esto, 1 año, 8 meses, que en vez de discutir esos aspectos que quieren de restringir el código, se puedan pasar alguna propuesta que necesitan los trabajadores para seguir avanzando? Te digo esto porque, por ejemplo, yo estando en el Senado, ustedes mismos me llevaron y yo presenté un proyecto, propuestas, por ejemplo, como la modificación del Comité Nacional de Salario, que es un comité evidentemente antisindical, antitrabajador. ¿Cuáles cosas ustedes creen que debe ser parte de mejorar el código en vez de quitarle como ellos están planteando? Sí, sí, Adriano, tal y como dice, nosotros somos de la escuela, de la escuela, ¿verdad? Tú, yo, gente como nosotros, somos partidarios de la escuela de la prosperidad justamente compartida, pero que haya prosperidad al fin, porque si no la hay, entonces no habrá que distribuir, y eso es lo peor que le puede ocurrir a un país. Por eso nosotros inclusive defendemos el rol del empresariado y, como decimos, hay que crearle condiciones para que haya un clima de inversión que le permita obtener ganancias, porque ese es el sentir del sistema. Ahora bien, tomando siempre en cuenta, por supuesto, que el trabajador es una parte fundamental. Y ahí pasamos al tema código laboral. ¿Qué decimos nosotros? Sí, hay elementos del código que reformar, y por eso decimos, no, temas procesales, hay que ordenarlo para que no se haga abuso de lo procesal, para actuar haciéndole embargo temerario a una empresa, demanda inapropiada, alterada, que la perjudiquen. Hay que bajar los costos de la judicialización, Adriano, eso hay que bajarlo. ¿Cómo se baja? Bueno, creando una escuela de conciliación, como el doctor Albuquerque propuso, en la que conciliadores preparados, ¿verdad? Y con background suficiente puedan sentar aparte, a buscar acuerdos, sin necesidad de llegar a un tribunal en el que un caso dure 10 años y se encarezca cada día más, ¿entiendes? Eso hay que hacerlo y eso va en bien de las empresas, ¿entiendes? Que si hay que darle solidaridad desde el Estado a las empresas pequeñas, pymes, etcétera, para que puedan mantenerse en el sistema de seguridad social, que se les dé, nosotros también apoyamos eso. Ahora, también decimos, señores, vamos a reformar el tema del código que impide y le pone traba a la libertad sindical, Adriano, porque tú sabes lo que siga siendo un problema en este país crear un sindicato a esta altura, después de tantos años que hemos pasado, tantos problemas que tuvimos, tantas persecuciones, ha muerto, exiliado, que a esta altura del juego todavía tú formas un comité gestor en una empresa y lo voten a todos. Y te lo voten a todos, ¿tú entiendes? No te lo persiguen con la policía, pero te lo votan, ¿entiendes? Te lo reprimen económicamente y eso es un atentado contra la libertad, contra el libre albedrío que esa gente tiene.
tú tienes un comité de salario, como dice, que no está en condiciones ni preparado para abordar con el sentido científico que debe tener, por ejemplo, una discusión salarial, que no sea a tonta y a ciega, que cuando nosotros planteemos una tarifa X, pueda decirnos, mire, esa tarifa nosotros creemos que no es conveniente por esto, esto y esto, pero que también le pueda decir al empresario, mire, usted como sector ganó tanto, usted no puede decir que no puede aumentar o que va a aumentar una miseria porque en este tramo, por ejemplo, de la vida económica dominicana, a usted le fue bien, pero que si también, Adriano, a un sector de la economía le va mal, uno también lo sepa y esté seguro, ¿verdad? Para entonces uno saber cómo plantear la cosa frente a alguien que le fue mal y a alguien que le ha ido bien, ¿tú entiendes? Para no tratar a todo el mundo y medirlo con la misma vara. Entonces, todas esas cosas que nosotros necesitamos, que también necesitamos fortalecer los instrumentos de vigilancia, los instrumentos de lo que se llama supervisión del trabajo, de la higiene, la seguridad industrial. Ese tema de que las empresas sientan, no que están perseguidas, pero sí chequeadas en el sentido de que no cometan violaciones. Y para eso hay que fortalecer, Adriano, la inspección laboral, que en este país prácticamente está desamparada. ¿Sabes por qué, Adriano? Porque, por ejemplo, ¿sabe cuántos inspectores para vigilar la higiene y la seguridad industrial de este país hay en el Ministerio de Trabajo? ¿Sabe cuántos hay? 14 inspectores para el país entero. ¿No entiendes? ¿Qué pasa? No es verdad que dan, ni están en condiciones. Y para vigilar y controlar la vigilancia de las empresas en general, inspeccionarla, hay alrededor de unos 200 inspectores, nada más para todo el país. Entonces, aquí por eso es que yo digo que no sobran empleados públicos, no sobran, no. Es que están mal distribuidos. Más distribuidos. No es que sobran, tú ves. Es la mala distribución que existe y que hay áreas inclusive débilmente fortalecidas cuando necesitan más apoyo y más inversión del Estado. Entonces, eso es lo que nosotros precisamente queremos y los empresarios deben entender que la OIT, por ejemplo, vigila a República Dominicana en el tema libertad sindical y negociación colectiva. ¿Por qué, Adriano? Porque aquí tú necesitas, para tú poder negociar convenio colectivo, tú necesitas tener 50+1 de los trabajadores. Entonces, una empresa restringiendo, poniendo trabas, amenazando, cancelando, le da uno, mira, nosotros pudimos negociar con Barry, ahora fue. ¿Tú sabes cuántos años duramos nosotros en eso con Barry? 8 años. 8 años. Y fue ahora que pudimos llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la empresa, cada vez que íbamos a tener mayoría, cancelaba un grupo y cancelaba otro y ponían otro y buscaba una empresa subcontratista. Y ahora pudimos al fin, después de tantos años, lograr una negociación con ellos, pero duramos 8 años, ¿entienden? 8 años. Entonces, eso pasa, eso es el diario vivir, eso es cada rato con una empresa determinada, que tú tienes un problema por eso. ¿Y qué ha dicho OIT? OIT ha dicho que el convenio debe negociarse con los afiliados que el sindicato tenga. ¿Tiene solamente 40%? Bueno, pues el sindicato negocia para esos 40%. Listo, se acabó. Para ese 40%. ¿Me entiendes? Pero negocia al fin, porque después los demás trabajadores que hacen, cuando ven que se negocia con ese 40%, lo que hacen es que terminan afiliándose, tú ves. Y yo te voy a decir una cosa, Adriano. Es verdad que un sindicato traba el desarrollo de una empresa. Eso es mentira, porque la empresa más grande de este país tienen sindicato. ¿Entiendes? Tienen sindicato. Y necesitan también que tengan la prosperidad. Pepe, ya estamos a 1 hora y 10 minutos de que el presidente de la República haga su exposición. ¿Qué tú ya por último le plantearías al presidente como discurso central, que va a ser lo del presupuesto, puede decir? Desmonte de ese paquete impositivo, mantenimiento de los planes FASE para el año que viene y reconocimiento de que a todos los trabajadores, independientemente
del tiempo que tengan suspendido, hay que darle la regalía pascual completa, porque eso va a ayudar a relanzar la economía del país y a crear expectativas positivas y esperanza en su gobierno. Muy bien, Pepe. Nosotros, tú sabes que en su momento, en aquellos años, en los años 80, que ya tú eras dirigente de la CGT y ya había asumido Francisco Antonio Santos, nosotros había una corriente dentro de la AMPA para que la AMPA fuera parte de la CGT. No sé si tú te recuerdas que la idea era profesionalizar un poco la CGT y nosotros como gremio también contar con el apoyo de la fuerza que siempre tuvo la CGT. Entonces, en aras de esa amistad de ustedes y nosotros todos, tú sabes que acaba de juramentarse una nueva directiva encabezado por Danilo Severino. Entonces, ahora como final de este programa, yo voy a dejar 3 discursos cortiticos. Uno de Juan Marte, presidente saliente, un gran presidente que sale, de Andrés Gómez, vicepresidente, secretario de organización, ahora que entra, fue presidente ya de la AMPA, y también la palabra de Danilo Severino. Es decir, que terminado esta entrevista, esta conversación de nosotros dos, vamos a dejarlo con eso. ¿Tú ibas a decir? Un saludo a gran amigo Severino, un gran amigo, un gran fajador, ¿verdad? Por los agrónomos y por los trabajadores en su conjunto. Recuerda, Ariano, que tú fuiste dirigente de la CGT en ese tiempo en que los profesionales no se metían a los sindicatos. La CGT fue la que me ayudó a mí a muchas de mis formaciones. Cuba, Nicaragua, muchos países. Esa es la vida. Me ayudó mucha información la CGT y se lo agradezco a todos ustedes. Bueno, gracias, Pepe. Ahora, dejándolo con estas palabras dichas en la toma de posesión de Danilo Severino, de Andrés Gómez, de César Cepe, de Manolo, de Pérez Félix, y con la palabra también de Juan Marte, la palabra del presidente saliente, y igual que de Andrés Gómez, que fue presidente de la AMPA, y ahora en esa planta unitaria que hizo Severino, es el secretario de la organización. Lo dejamos con la palabra de ellos, y muchas gracias, Rafael Pepe Abreu. Hemos tenido aquí a Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Pepe ha estado en el programa, sobre todo porque en breve el señor presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, va a tener una comparecencia y para todo el mundo va a hablar de lo que es el contenido del presupuesto del año 21, que como ustedes saben, ha llamado mucho la atención el hecho de que tenga una serie de partidas impositivas que afectan a los trabajadores en general y al pueblo dominicano. De manera que Pepe ha planteado, y yo también planteo, mi esperanza de que el presidente en el día de hoy anuncie el desmonte de estos artículos y se pase entonces en el Congreso Nacional, donde está el presupuesto, a una discusión amplia con todos los sectores populares, sindicales, organizados, las iglesias, los partidos, también es decir, la diversidad que hay de la sociedad dominicana, y se busca la partida económica que necesita el gobierno para seguir enfrentando la pandemia y para que el año 2021 sea un año bien para los dominicanos. Muchas gracias y lo dejamos aquí con los discursos de la AMPA y gracias a Rafael Pepe Abreu. La unidad de los técnicos del CODIA que aquí están presentes y que nosotros le agradecemos todo lo que hicieron. La unidad con los médicos veterinarios del CORVET, la unidad con los técnicos de la ADIA, la unidad con los técnicos investigadores de SODIAC, la unidad con todos los miembros de la AMPA. No han sido los 9 hombres y mujeres del comité ejecutivo. Han sido 12 más presidentes que han estado mano a mano. Han sido 43 presidentes de sus delegaciones que han estado mano a mano, trabajando en cada una de sus demarcaciones. A todos, queridos hermanos, en este día les llamamos
a que sigamos promoviendo la unidad. Pero no podemos terminar esta gestión sin seguir reconociendo los aportes que nos hicieron funcionarios, que nos hicieron desde el Ministerio de Agricultura y otros para que se cumpliera la categorización. Y muy especialmente, señores, el ministro Omar Benítez, que desde ese momento que comenzamos siguió acompañando a todos los técnicos de todas las instituciones que son los que hacen posible esto de la gloria, de que estemos unidos. A todos mis hermanos, gracias. Nosotros a partir de hoy vamos ahora a las 11 cuando terminemos aquí, y ahí vamos a entregar formalmente. Como decía Domingo, se ha debido a un programa de las instituciones para que no se pudiera depositar la ofrenda el día 4 porque era domingo, y ellos entonces establecieron que debía ser otro día, y elegimos precisamente el día que estableció la Comisión Electoral dentro de esta democracia. Mis queridos hermanos, que Dios Todopoderoso nos siga acompañando. Mis queridos hermanos, que la unidad reine, que esos padres de la patria sigan cada miembro de la AMPA y cada profesional agropecuario recordándolo siempre. ¿Por qué? Porque no han muerto entre nosotros, solo se muere el que se olvida. Y nosotros no lo hemos olvidado nunca en los 50 años, por eso venimos a rendir tributo a ellos. Gracias, señores. Decirle que agradecemos infinitamente la participación de los profesionales agropecuarios en todos los eventos que se han desarrollado, y manifestarles que hoy 7 de octubre es un día muy importante para nosotros, porque venimos a rendir cuenta y a homenajear fundamentalmente a los patricios y jurar frente a ellos aquí en este importante monumento donde descansan los restos de los patricios, que la gestión que se instalará o que se instala a partir de las 11 de la mañana va a trabajar para que la AMPA se mantenga unida, que nuestra AMPA permanezca unida como hasta ahora ha sido y será. Y decirle, compañeros, que estamos en un momento muy especial porque hacía mucho que no recibíamos una embestida de cancelaciones, de traslados injustificados, que no es verdad que esta AMPA va a aceptar que un solo miembro de la AMPA quede cancelado mientras nosotros estemos frente a nuestro gremio. Le hemos manifestado a nuestras autoridades que nosotros queremos la paz, la tranquilidad, la armonía como la estamos viviendo hasta hace unos días. Pero parece que hay funcionarios que no entienden la importancia de la armonía, porque nadie puede justificar que donde hay más de 10.000 empleados, a 3.000 profesionales agropecuarios tengan que cancelar un profesional agropecuario. Solo se justificaría una cancelación si un compañero roba, porque la AMPA no va a apoyar a ningún compañero que haya robado. De esta forma queremos manifestarles también que en el Instituto Agrario, que también una gran cantidad de empleados y solo hay 800 técnicos, no se justifica la cancelación, que en el FEDA, que en Itabaco y que la demás institución que nos están cancelando los profesionales en forma injustificada, como que no tenemos derecho al trabajo. Y juramos frente a los patricios que vamos a luchar por la estabilidad de nuestros profesionales agropecuarios, que los profesionales agropecuarios no vivan
este momento de tanta incertidumbre y temor, se sientan atemorizados. Este es un ambiente que nosotros estamos sorprendidos cómo algunos funcionarios se han manejado. Y entiendo que no es la voluntad del presidente de la República, no es la voluntad del presidente de la República. Y estamos conscientes y estamos preparados de que esa situación se va a corregir. Así que a los compañeros y compañeras que están aquí presentes, a la membresía de la AMPA, a los compañeros del CODIA, de la ADIA, de la SODIAR, del COLVE, que vamos a mantenernos unidos como siempre lo hemos hecho. Y la AMPA unida jamás será vencida. Muy buenos días. Comité Ejecutivo Nacional, buenos días, encabezado por su presidente Juan T. Peña, al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, se juramenta hoy, encabezado por el ingeniero Danilo Severino. Tenemos la presencia de los presidentes de las delegaciones, los expresidentes, el ingeniero Giovanni Arias, que no se mencionó, Leandro Mercedes, el ingeniero presidente del CODIA, por ahí está Adriana, Fausto Monegro, y una gran cantidad de compañeros que a veces por la mascarilla uno no se conoce. Nosotros, a todos, nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros miembros de la prensa, le damos la más cordial bienvenida a este solemne acto donde va a haber un traspaso de mando. Esta nueva directiva tiene un reto, está en un momento especial, que lamentablemente nos golpean. Tengo acá en mi celular varias comunicaciones donde dice me cancelaron allí y tenemos problemas con eso. Ya el señor presidente, el próximo presidente, nos convocó para mañana reunirnos a discutir esos temas a favor de los profesionales de este país. Nosotros desde la Secretaría de Organización vamos a estar junto con la nueva directiva 24/7 para servirle a todos los profesionales, nuestros colegas que están en las diferentes delegaciones y que por ellos es que estamos aquí. Votaron por nosotros para que nosotros los representemos y para que en momentos difíciles seamos nosotros que le demos la cara. Así que todos los colegas, ese esfuerzo que han hecho, que han venido desde la frontera de diferentes puntos del país, nosotros le damos la más cordial bienvenida a este acto, incluyendo a mi hijo, doctor Andrés Josué Gómez, que está por ahí también participando con nosotros. Sí, señor, ingeniera, esos son los hijos de los agrónomos. Agradecido, y de ahora en adelante vamos avanzando y unidos es que nosotros podemos resolver los problemas de nuestros compañeros. Buen día.